cuando nosotros miramos el modelo del Nuevo Testamento, cómo se reunían los discípulos, dice que los discípulos se reunían todos los días por las casas, todos los días se reunían. Ahora, no necesariamente era que se reunía todos los días en la misma casa, es que todos los días había reuniones de grupos pequeños en diferentes casas. Y dice que el primer día de la semana ellos estaban juntos en el templo, perseverando en el templo. Entonces vemos un modelo que es sencillo y que con el tiempo se ha venido añadiendo una cantidad enorme de cosas que hace que la iglesia sea a veces muy overwhelmed, que nos carga demasiado, y entonces no nos deja, a veces nos asfixia y mucha gente se cansa. Incluso muchos hermanos descuidan su familia, muchos hermanos descuidan su matrimonio, y nosotros entendemos que es importante que todos nosotros dediquemos tiempo importante a la familia, y la iglesia se mantiene en esa dinámica sencilla, pero a la misma vez comprometida. No estamos pretendiendo quitarle cosas a la iglesia. Quizás alguien no puede juzgar, miren, esta iglesia no tiene escuela bíblica dominical. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las iglesias tienen escuela bíblica dominical. Con el tiempo nos dimos cuenta de que si vamos a tener un sermón el domingo, una enseñanza el domingo, vamos a tener otra enseñanza más el mismo domingo. Entonces, ¿qué se llevan los hermanos? Yo siempre he aprendido en el seminario y con otros líderes cristianos muy efectivos en la enseñanza, la pedagogía. En la pedagogía nos enseñan que menos es mejor, menos es mejor, menos bien triturado, menos bien aprendido, menos bien puesto en práctica, es mejor que mucha información, pero que al final no se quede nada. Entonces, me gusta esa sencillez, porque el evangelio y la vida cristiana es lo más sencillo que hay. En la vida cristiana es simplemente conocer las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Esa es la vida cristiana, hermanos. Todo el andamiaje que las iglesias hoy han armado muchas veces funciona para muchas iglesias, y qué bueno, pero muchas veces lo que se convierte en un estorbo para la fe, porque más bien asfixian a las personas y no los dejan nutrirse bien, digerir bien lo que se está aprendiendo. Por eso es que nosotros hemos entendido que los grupos pequeños tienen una gran importancia. Además, los grupos pequeños para nosotros son parte de la estrategia que tenemos como iglesia para alcanzar a la comunidad. Todos sabemos que hay personas que nos rodean, que son amistades nuestras, familias nuestras, que le dices, vamos a la iglesia el domingo, y muchos de ellos no van a acceder a querer ir al templo, porque se sienten muchas veces atemorizados, porque tienen conceptos preconcebidos de lo que es la iglesia y no se quieren enfrentar a ir a un lugar desconocido donde todo el mundo, donde creen que todo el mundo lo va a estar mirando o juzgando por cómo se visten y todas esas cosas. Así que hay ideas preconcebidas que, cuando tienen la oportunidad de compartir en un grupo más pequeño, en una casa, en un ambiente familiar, pues es diferente cuando tú le dices, vamos a orar, porque hay gente que tiene necesidades que realmente quieren que se ore por ellos. Hay gente que están atravesando por dificultades, pero van a estar más dispuestos para ir a una casa, a compartir un tiempo de conversación, a tomarse un té juntos, a tomarse un cafecito, que a ir al culto de la iglesia como tal. Los grupos pequeños se prestan para intimar más con las personas, para conocerles más, para establecer relaciones. Si se dan cuenta en el grupo, en el templo, tenemos el servicio, el culto, pero no se presta mucho el servicio para establecer esas relaciones. No hay participación de todo el mundo en la interacción, sino que hay participación de todos en la adoración y a la hora de predicar, pues del pastor hacia la congregación. Después tenemos un tiempo pequeño de compartir, pero es muy corto y realmente es limitado para
establecer relaciones. De modo que los grupos pequeños se prestan para compartir el evangelio de una forma más cercanas, más íntima, en medio de conversaciones naturales, no tan elaboradas y de una manera más natural, lo cual hace que muchas personas se sientan más cómodas a la hora de ser ministradas, a la hora de entrar en la comunión con la iglesia y van conociendo que la iglesia no es lo que muchos de ellos tenían pensado. Una de las razones también por la cual nosotros hemos entendido que esto es parte importante de la estrategia de la iglesia para conectar con la comunidad, para alcanzar la comunidad, es que, fíjense, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y en este caso, por ejemplo, si usted mira otros pueblos, en otros lugares, la gente va a la iglesia del pueblo. Pero Miami es diferente. Miami está llena de iglesias en todos lados. Hay iglesias de diferentes tipos, en diferentes idiomas, diferentes estilos de adoración, diferentes tipos de predicaciones, de predicadores. Hay una variedad enorme. Y nosotros mismos hemos experimentado cómo no siempre necesariamente la gente va a la iglesia más cercana, sino que va a la iglesia donde se sienten que están siendo edificados, donde se sienten que pueden servir, donde se sienten cómodos en familia. Tal es el caso de Reader, que vive a más de 40 minutos de viaje de nosotros. Son como casi 50 millas, yo creo. Reader, más o menos, como 45 millas, yo calculo que sea 45 millas o 50 millas desde su casa hasta el templo. Pero, sin embargo, asiste porque allí es donde siente que el Señor le ha llamado. De modo que cuando nosotros tenemos hermanos en diferentes lugares, en diferentes localidades, en una ciudad como esta, la iglesia puede estar presente donde están presentes sus miembros. Donde quiera que ustedes viven, ese es un campo misionero. Y usted tiene la oportunidad de allí ministrar a la gente en su área. Quizás muchas de las personas que ustedes le ministren no van a venir al templo de nosotros porque está muy lejos, pero ustedes van a estar cumpliendo la gran comisión y representando a la iglesia en esa misión. De modo que lo más importante, es importante que invitar a la iglesia, pero lo más importante es que nosotros nos aseguremos de estar, ¿se me escucha? Ok, nos aseguremos de estar cumpliendo la gran comisión. Hasta aquí algún comentario. Hasta ahora no. Bastante claro todo. Ok, quizás a ustedes se les ocurra alguna otra idea por la cual también los grupos pequeños, en su experiencia, quizás ustedes identifiquen algo más que yo no haya dicho de cuán beneficioso es para la iglesia los grupos pequeños. Siempre se ha dicho que las personas cuando llegan a un templo se sienten un poquito raros, ¿no? Porque muchas veces eso no sucede en la iglesia de nosotros, pero muchas veces no se saludan. ¿Por qué? Porque la gente no se conoce. Gracias a Dios, en la iglesia nosotros se ha creado una cultura de compañerismo, de saludarnos, y eso es bien importante que lo mantengamos, porque así es como las personas se sienten acogidas, se sienten parte de, y es importante. Pero los grupos pequeños, el ambiente es más caluroso, el ambiente es más cercano, el ambiente es más cálido, de modo que se presta mucho para entablar relaciones. Tenemos que entender también que la vida cristiana y la iglesia se vive en comunidad. La iglesia se vive a través de relaciones. Si no hay relaciones, no hay iglesia que funcione. Realmente no somos una familia. ¿Qué familia no se habla padre e hijo? Y es funcional. Cuando tú ves hijos y padres que no se hablan, esposa y esposo que no se comparten, que no se comunican, no hay una buena relación. Eso es una bandera roja
que nos dice que hay problemas ahí. Y lo mismo sucede en una iglesia. Las relaciones son importantes. Y cuando hacemos amigos dentro de la iglesia, por lo general nos quedamos ahí. Donde están nuestros amigos, donde están las personas que amamos y que sentimos que nos aman, ahí nos quedamos. Así que esas son cosas importantes. Y solamente recalco todas estas cosas porque quiero que entendamos la importancia, la relevancia que tienen los grupos pequeños. De hecho, para mí, como yo los veo, los grupos pequeños son la iglesia en fracciones, en fracciones. La iglesia en fracción. Donde quiera que haya un grupo pequeño, allí está la iglesia. Una fracción de la iglesia, pero es la iglesia. Bueno, dicho esto, vamos a entrar a hablar acerca de la discusión de grupo pequeño. ¿Cómo llevamos nosotros, cómo pretendemos nosotros llevar la discusión, el debate o el estudio en los grupos pequeños? Vamos a ver algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya Reader está bastante familiarizado. Él, por un tiempo antes de que naciera, antes de dar a luz su esposa, él estuvo guiando el grupo de impacto virtual, debido a que el grupo de impacto virtual realmente comenzó con el grupo de adoración. Ellos se reunían y luego, como los grupos de impacto en las casas dejaron de funcionar por el virus, pues ya Reader se encargó de llevar el grupo de impacto virtual. Hasta que, pues, después que dio a luz en Maxwell, lo estuve guiando yo por un tiempo también. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero de el material que vamos a usar. ¿Qué currículum, qué material nosotros vamos a usar? Otra vez, me gusta la sencillez. No simpleza, pero sí la sencillez. Y la sencillez nos permite a todos nosotros tener acceso y poder compartir sin que se requiera ir al seminario, sin que se requiera grandes preparación para hacerlo. Yo creo que el ministerio de Jesús fue sencillo. Él le comunicó a sus discípulos y le dio la oportunidad a sus discípulos para que también hicieran lo mismo con otros. Y esa es la idea. Entonces, ¿qué material usamos? Muchas veces, lo que normalmente hacemos es que se comparte el mismo mensaje del domingo, el mismo pasaje en el cual el pastor se apoyó el domingo para dar la enseñanza, y siendo guiado por la misma, los mismos puntos, si puede decirse, o el mismo objetivo principal de la enseñanza, pues guiamos. Lo que hago yo es preparo el material con preguntas. En el caso de Reader muchas veces lo hacía, a veces lo ayudaba yo, pero la idea es llevar a través de preguntas, guiar una discusión que nos lleve a la misma enseñanza, un poquito más con aplicación. En el mensaje damos más información, damos más exhortación, pero cuando lo llevamos a los grupos pequeños, podemos tener el feedback de los hermanos. Podemos dejar que los hermanos opinen acerca de la enseñanza, podemos ayudar, dejarlos que ellos encuentren aplicaciones para esa enseñanza. De modo que mantenemos la idea de que menos es mejor, la misma enseñanza, un poquito más masticado, un poquito más profundizando en ella. Pero muchas veces podemos usar también por una temporada algún material específico. Podemos usar, en otras ocasiones hemos usado, por ejemplo, o series que hemos encontrado en Lifeway, como Cree, una serie que vimos. Otra serie fue La Historia, el discipulado, ¿cómo se llama este material? Fundamentos del Evangelio, y también otros sobre discipulado. Son diferentes materiales que hemos ido usando, series en los cuales nos hemos apoyado para tener como currículum. Pero por lo general, cuando los hemos dado, también yo he estado siendo guiado por ese material. De modo que casi siempre tratamos de mantener el tema de los grupos pequeños
que vaya a la par con el tema que el pastor predicó el domingo. Esa es la idea, para mantenernos enfocados y aprender bien de una sola cosa. No sirve mucho aprender mucho conocimiento, sino que la idea es aprender algo bien aprendido, algo bien aplicado, algo que podamos compartir con otros, algo que nos hagamos expertos en el tema. Y esa es la idea. Después podemos pasar a otros temas y a otros y a otros y a otros y a interminables temas. Entonces, una de las cosas que debemos tratar es que ya sea que yo le prepare las preguntas, ya sea que tengamos un material por el cual estemos estudiando, una de las cosas, puntos específicos que debemos tener en cuenta es que el material no requiera de tareas, es decir, que no requiera de que los hermanos hagan tareas o que sea poca, mínima, que no sea algo que los hermanos cuando vengan en la próxima sesión se sientan culpables porque no hicieron la tarea. Por lo general estamos muy ocupados y por lo general los hermanos no hacen tarea cuando requiere responder una cantidad de preguntas determinadas y hacer un reporte en un papel y escribir. No lo hacen o pocos lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen a la siguiente sesión, lo primero que usted pregunta es, bueno, la tarea que tuvimos, que dejamos. Y ahí empieza entonces a sentirse culpables los hermanos que no hicieron la tarea. Y no queremos eso. Porque ¿qué va a pasar? Posiblemente esos hermanos no van a querer participar en la próxima sesión para no sentirse culpables. Entonces, si va a dejar alguna tarea que sea algo de aplicación, algo que tú les invite a pensar en eso, tú les invite a pensar en qué aplicación pueden encontrar, algo así, pero no sobrecargar a los hermanos con tareas para evitar que cuando regresen, pues se sientan culpables. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta cuando se trata del currículum es que el currículum las preguntas debe promover al debate y a la participación. No queremos una enseñanza, no queremos un sermón. ¿M? Y eso es bien importante. Usted puede dar una introducción, usted puede dar una idea general, usted puede dar un resumen bien conciso, bien pequeño, pero la idea es promover al debate, a la participación, que sea algo, una conversación, que sea algo ameno, que no sea un monólogo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y si tengo que resaltar algo, resalto esto. Debe ser un material que promueva el debate y la participación. Por eso es que casi siempre lo más importante es preparar, por ejemplo, la idea central. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es la enseñanza más importante? Y en base a esa enseñanza importante, ponemos las preguntas que mueven, nos guía al debate, a la participación de los hermanos. Otro asunto importante, si hay algo que quieren compartir ustedes, me interrumpen y me dejan, también comparten, ¿ok? Una cosa importante que tiene que ver con el material es que cuando ustedes tengan el material, ya sea que yo se lo provea o ya sea un material que ya tengan ustedes de antemano, hermanos, revísenlo antes de la reunión. Oren por ese material. Oren para que el Señor traiga luz. Quizás yo escribí algo y ustedes no lo entienden tan bien como yo lo entendía cuando lo escribí. Cuando oramos, el Señor nos trae luz y quizás ustedes tengan que reescribir las preguntas. Quizás ustedes tengan que hacer las preguntas sin salirse del tema, pero hacer las preguntas de otra manera, que sea más fácil, más entendible desde su perspectiva. Otra cosa también, y Ajá. disculpe, es que nosotros como facilitadores podremos también, cuando ya todo el mundo tenga su participación con las preguntas, nosotros podemos agregar una respuesta que guíe
el estudio hacia la idea principal que nosotros ya habíamos establecido o que se estableció el domingo anterior. O sea, que no solamente que sean los hermanos que participen, sino que también nosotros como facilitadores al final eh, podamos dar nuestro punto de vista. Correcto, correcto. Ahora, eso del punto de vista al final, hay que tener cuidado con cerrar no tanto con mi punto de vista, sino con lo que dice la palabra. La palabra es final, ¿verdad? Y no queremos que alguien se vaya diciendo, bueno, todos nosotros opinamos, pero el punto de vista que más prevaleció fue, bueno, no, que prevalezca, aunque demos nuestro punto de vista, pero que prevalezca lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es final, he dicho, esto es ya, definitivo. Entonces, es bueno manejar la discusión, pero es importante no quedar uno o hacer quedar a otro como el héroe del estudio, el que tuvo la idea mejor, el que entendió mejor. No, no. Mantener todo de una manera neutral, pero al final darle estocada final con la palabra. Y yo sé que eso es lo que Reader está tratando de decir, ¿no? La enseñanza está basada en lo que dice la palabra y entonces tú terminas haciendo el resumen con esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Entonces, eh, otra cosa importante en relación al material, y ya esto es lo último, es que no nos sintamos presionados a terminar todas las preguntas que están. Quizás yo les dé un cuestionario, el material con 10 preguntas, pero cuando usted la lee y usted ora por ello, usted se da cuenta que quizás esas preguntas se pueden resumir en 5 preguntas, en 6 preguntas. O cuando está en medio de la discusión, se ha tomado más del tiempo que debía tomarse algunas de esas preguntas y no debe sacrificar el tiempo de los demás. Simplemente trate de ir cerrando cuando ya vea que el tiempo se está acercando. Trate de guiar y quizás puedes saltar unas preguntas e ir directo a las preguntas que te llevan a la enseñanza principal. No es la enseñanza lo más importante. Lo más importante es que aprendan. ¿Ok? Esto parece confuso, pero una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. Siempre el aprendizaje es más importante que la enseñanza. ¿Ok? Porque de nada sirve estar enseñando y enseñando y enseñando si no me aseguro que esa enseñanza se está recibiendo, se está aprendiendo. Entonces, nosotros no solamente nos preocupamos por dar la enseñanza, sino nos preocupamos porque los hermanos aprendan. Nos aseguremos de que están aprendiendo lo que nosotros les estamos enseñando. Así que no hay presión. Si ustedes ven que ya se está acercando la hora, que ya cumplió el tiempo, pues empieza a bajar, a desacelerar y vea las preguntas finales y vayan cerrando con una idea. Muchas veces puede llevar la discusión a otro tema. No es lo ideal, pero debemos dejar también cierta libertad. A veces el Espíritu Santo nos muestra una dirección. Hay veces hay una necesidad que nosotros no tenemos prevista, pero que Dios sí la tiene prevista. Hay algún hermano, algún testimonio, algo que nos guió a un tema parecido, a un tema que se relacionaba, pero que no era específicamente, no se sienta culpable. Es Dios quien nos guía. Pero es importante no hacerlo siempre. Es importante mantener el orden. Es importante no convertir eso en un estilo, porque ya eso se llama desorden. ¿Ok? Bueno, esto es lo relacionado al programa. ¿Cómo guiar a un buen debate? Esto es un arte. Esto es algo que cuesta trabajo al principio. No es algo que se nos enseña en el seminario. No es algo que es algo que aprendemos con el tiempo. En la práctica vamos aprendiendo cómo hacer esas buenas preguntas. Pero una de las cosas que necesitamos para comenzar a tener un buen debate, una buena discusión en el buen sentido de la palabra, es tener claro
el punto donde usted se dirige. ¿Mm? Ya lo dijimos ahorita, la idea central de lo que usted va a tratar, de la enseñanza, es importante que usted tenga claro la idea central, porque muchas veces algunos hermanos se van a tratar de ir por otra tangente, pero aunque usted no lo va a juzgar ni nada por el estilo, pero usted va a hacer preguntas que lo va a volver otra vez al hilo. Pero si usted no sabe hacia dónde usted se dirige, es difícil que ustedes puedan llevarlo otra vez al hilo de la discusión de por donde iba. De modo que esto es de gran importancia. Mantener el hilo, tener claro el punto a donde yo me estoy dirigiendo, para poder mantener la línea siempre controlada. Otra cosa importante es cuando comenzamos la reunión, esa es la parte más difícil, lo mismo que un avión cuando va a despegar o cuando va a aterrizar. Esas son las partes más complicadas en el vuelo. Cuando nos reunimos y principalmente cuando es un grupo nuevo, uno está como que callado, todo el mundo está callado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Piensen de antemano en algunos rompehielos. Quizás puedas hacer una historia de cómo te fue el día. Quizás, pero una historia pequeña, no pueden tomar todo el tiempo para eso. Un rompehielos de 5 minutos, no más. Quizás puedes hacer preguntas, ¿cómo le fue el día de hoy? Quizás puedes hacer un chiste, pero eso va a romper el ambiente tenso de quién va a hablar primero. Y ya cuando se ríen un poco, ya cuando alguien contó, cuando ya es como que calentamos las cuerdas vocales antes de cantar, ya es más fácil entrar a lo que es la discusión. No entre de lleno así de un solo golpe a las preguntas del material, porque si el ambiente no está todavía creado, preparado para empezar esa gran discusión. Así que use de rompehielos. Crea un ambiente seguro para los participantes. Un ambiente seguro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de un ambiente seguro, es un ambiente donde los hermanos se van a sentir seguros de que cuando expresen sus ideas, cuando expresen sus sentimientos, no les vamos a juzgar, no les vamos a señalar, no les vamos a decir eso es incorrecto, eso no está bien. No, porque entonces lo que hacemos es cohibir a los hermanos de que abran su corazón. Hermanos, eh, nuestra tendencia es a corregir y muchas veces tenemos que dar lugar al Espíritu Santo que, que nos muestre, nos dé sabiduría para canalizar las situaciones de manera que las personas no se sientan incómodas, eh, pero no dejarlas, por supuesto, sin la enseñanza. Quizás en el grupo no es el mejor momento para corregir algo. Quizás puedes tener alguna conversación después del grupo con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Estuve pensando acerca de lo que comentaste. Yo creo que esto deberías pensarlo mejor, quizás. Mira, esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero me refiero al hecho de que en el ambiente de discusión, en el ambiente de expresar, nunca ridiculicemos ninguna respuesta. Nunca hagamos sentir mal a aquellos que se han expresado. Muchas veces van a venir personas que son primera vez, están creciendo, están dando sus primeros pasos y van a decir barrabasadas, van a decir cosas que nos van a poner los pelos de punta. Nosotros tenemos que ser maduros y debemos entender que no todos están en el mismo nivel y que poco a poco van a ir entrando. Pero si nosotros desde la primera vez le corregimos, posiblemente sea la última vez que participe del grupo. Si sigue participando, eventualmente va a aprender. Si no participa más, ya cerramos la puerta. ¿Qué creen ustedes de esto? Sí, estoy de acuerdo, pero es algo un poquito sensible
porque si hay otras personas también no tienen mucho conocimiento y nosotros no corregimos aquello que se dijo de manera incorrecta, esas personas se van a quedar con esa idea incorrecta. Mm, Entonces, quizás la manera en que se corrija o quizás se puede dejar saber, ese punto está un poquito fuera de la línea, pero nosotros en privado vamos a discutir un poquito más para que quede claro. Y así por lo ujú, menos no se crea como esa negatividad. ujú. En ese caso, quizás pudiéramos hacer, es decir, lo que me refiero es es no confrontar directamente y decir que está equivocado. Quizás tú puedas hacer otras preguntas que ayuden a analizar. Quizás en ese momento puedes leer un pasaje bíblico que vaya Ujú, directo al tópico, ¿no? Y les dice, ¿qué creen ustedes de esto? Eso es lo que tú piensas. Ahora, si leemos este pasaje bíblico, ¿tú mantienes esa misma idea? Es decir, ok. te das cuenta que hay una manera de no juzgar así directamente lo que está diciendo, sino que dejamos que la palabra sea la que vaya moldeando y diciendo, porque muchas veces cuando entonces analizamos, entonces quizás cuando tú leas la palabra o hagas otra pregunta, ellos digan, ah, ya entiendo. Mm, Entonces, ¿verdad? Pero es un proceso, ese es ese arte que tenemos que orar al Señor para que nos dé esa habilidad, ese arte de mantener safe el lugar, mantener safe la discusión. ¿eh? Muchas veces las personas tienen una opinión acerca de algo y es simplemente una opinión, pero nosotros tenemos otra opinión. Pero si eso no es algo que es muy determinante, hermanos, vale la pena dejarlo como opinión. Esa es su opinión y tenemos que respetar las opiniones de los demás. Y con el tiempo se van formando, las personas se van adiestrando y van moldeándose de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, mantenga la ruta. Una cosa importante es mantener la ruta por donde usted va. Como lo dijimos, si usted sabe a dónde se dirige, cuál es la enseñanza principal, mantenga la ruta, pero sea flexible. No corte a los hermanos, no, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. No, no, no. Sea flexible, pero trate de hacer todo lo posible por mantener la línea, porque cuando uno está en un debate, algunos hermanos tienen esa gran habilidad de llevarnos por otro lado y nosotros tenemos que tomar control. Sin imposición, pidiéndole al Señor ese arte de guiar y bueno, es muy interesante lo que está diciendo, pero ¿qué creen si volvemos otra vez al tópico? ¿Verdad? Nunca ridiculizando o menospreciando la opinión de otros o lo que los otros están diciendo, sino más bien con amabilidad, tratando de volver otra vez al tema. Eh, Trate de envolver a todos en el debate. Ride tiene experiencia ya con esto. Muchas veces en un grupo tenemos a unos hermanos que son los que siempre hablan y quieren decir algo de todos los tópicos y quieren dar una respuesta a todas las preguntas. Y entonces son los dominantes, son los que quieren dominar y tenemos que entonces en ese caso quizás con amabilidad también decirle, hermano, ¿qué crees si le damos oportunidad a otro? ¿Mm? No decirle no, pero sí, hermano, ¿qué crees si le damos también oportunidad a otros que participen? En el grupo también te vas a encontrar con hermanos, personas que no quieren hablar, son tímidos, son difíciles, no, muchas veces prefieren no expresar sus ideas. Entonces, a eso tenemos que también, además de orar por ellos, tenemos que hacerles preguntas directas. ¿eh? Usted lo ha notado, muchas veces yo le pregunto a alguien, ¿y qué piensa el hermano tal de este tema? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo te sientes acerca de esto? ¿Cómo reaccionarías tú frente a esta situación? Entonces, nos toca muchas veces ir directamente a esos hermanos para
empujarlos un poquito a que participen. Pero es importante buscar la manera de que todos participen. Es importante. Entonces, para los debates, la manera como nosotros nos sentamos en el grupo, cuando se trata de un grupo físico en una casa, no nos sentamos como nos sentamos en el templo, porque en el templo nos sentamos y miramos al pastor que está predicando, al grupo de alabanza, pero cuando se va a hacer un debate, queremos todos vernos las caras, queremos todos estar de frente. Entonces, lo ideal es hacer un círculo donde todos pueden hacer contacto visual y donde todos todos están en primer plano, no un círculo y después otro círculo por fuera, no, un solo círculo y todos entran en ese círculo. Si el círculo ya no cabe más, entonces es porque ya el grupo está más grande de lo que debe estar. Y hay que seccionarlos y crear otro grupo más. Hasta aquí, en el tema de los debates. ¿Algún feedback? Bueno, entonces vamos al tema de las preguntas. Las preguntas para tener un debate, un buen debate, una buena discusión, un buen estudio, las preguntas son importantes. Nosotros debemos estudiar la guía, estudiar las preguntas con tiempo. Tenemos que sentarnos, orar por el material, mirar todas las preguntas y quizás nosotros vamos a seleccionar las que son más importantes, las que tienen más sentido para mí, porque es importante que ustedes las dominen. Es importante que el que va a dirigir, a guiar la discusión, tenga control de lo que va a preguntar. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces bien las preguntas, tú mismo vas a tener, o tú misma vas a tener la habilidad de cambiar las preguntas. Vas a poder decir la misma pregunta, pero de otra manera. Pero cuando tú no, la primera vez que lees la pregunta es en el grupo, hermanos, nos vamos a poner en situaciones un poco difíciles, tensas, en la que nosotros mismos no vamos a entender muchas veces lo que estamos leyendo. Entonces es importante familiarizarnos con las preguntas y hacer las preguntas que nos hacen sentido. A lo mejor yo le pasé el material a ustedes y para mí hace sentido, pero para ustedes no. Y más cuando aquí mismo tenemos hermanos de diferentes nacionalidades. Yo soy cubano, Ride dominicano, Pamela y Juan Carlos hondureños, Freddy peruano. Imagínense, hay preguntas que no le van a hacer sentido. Entonces, la manera como yo confecciono la pregunta, quizá ustedes la pueden cambiar un poquito para que le haga sentido. Entonces, hay preguntas de observación, hay preguntas de interpretación y hay preguntas de aplicación. Estas preguntas son importantes. Usted puede resumir las preguntas. Quizá yo le di 10, usted la deja en 5, pero lo que sí es importante es que usted tenga preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. ¿Por qué? Lo primero, tú tienes un pasaje bíblico. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién es el autor? ¿A quién les escribió? ¿Qué pretendía decir el autor? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que observan? ¿Quiénes son los personajes en la historia? Y eso va a arrojar luz acerca de lo que vamos a discutir. Puede traer nuevas ideas. La pregunta de interpretación, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto a la luz del contexto? ¿Qué significa esto a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué significa? Eso es interpretación. ¿Qué quería decir el autor cuando expresó esto? Es importante eso. Entonces, las últimas preguntas de aplicación. ¿Qué impacto tiene esto sobre mi vida? ¿Cómo puedo yo aplicarlo? ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica esto? Porque si lo dejamos en observación e interpretación, hermanos, no hemos logrado mucho. La palabra debe aplicarse a nuestras vidas y debemos lograr que, aunque lo simplifiquemos, lo hagamos sencillo, los hermanos se vayan con algo, que se vayan retados a sus casas
con algo que deben cambiar en su vida, con algo que deben aplicar en sus vidas, con algo sustancial que les ayude a ser transformados conforme a la palabra del Señor. De modo que, los repito, estas tres tipos de preguntas son importantes. Preguntas de observación, donde observamos quiénes son los personajes, en dónde se realiza la historia. Después, interpretación, qué quería decir el pasaje, qué quiere decir el autor, en qué contexto se está, a quiénes le habló, y luego, qué significa eso para mí y cómo lo aplico. ¿Cómo lo aplico? Entonces, evite las preguntas de una sola respuesta. Esas preguntas que nosotros hacemos para pescar la respuesta correcta. Evitemos esas preguntas. Evitemos las preguntas cuyas respuestas son sí o no. Esas preguntas no llevan a una discusión. Esas preguntas nos llevan al debate. Esas preguntas matan, cortan completamente el debate. Muchos decidirán cuando nosotros hacemos esas preguntas que tienen una sola respuesta y que es la respuesta correcta, una sola respuesta correcta, y usted está tratando de pescar esa respuesta, por lo general va a haber alguien que caiga y dé la respuesta correcta. Y nuestra tendencia va a ser en 100 puntos. Eso es lo que normalmente se hace. Los maestros lo hacen en las escuelas, en la iglesia se hace por lo general. Pero, hermanos, no hay una cosa más irritante que eso. No hay una cosa algo que corte ese ambiente de compartir, que hacer eso. Yo sé que posiblemente nosotros tengamos esa tendencia, pero evite por todos los medios hacer esas preguntas en las cuales tenga una respuesta correcta. El hermano Reader, 100 puntos para el hermano Reader, qué aventajado del hermano Reader. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hubo varias personas quienes dieron una respuesta, habló Pamela, habló Juan Carlos, habló Freddy y habló Reader, pero yo celebré la respuesta de Reader. No solamente estoy celebrando a Reader, estoy también exponiendo a Pamela, Juan Carlos y a Freddy, y haciéndoles ver a todo el mundo que ellos están equivocados. Ellos se equivocaron. Solamente una persona dijo la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la pregunta mía tenía solo una respuesta correcta. Entonces, hagamos preguntas que inviten a los hermanos a dar su punto de vista, a compartir cómo se sienten, a compartir cómo lo interpretan, cómo lo aplican, pero tratemos de evitar esas preguntas de catch, la correcta. No, eso es multiple choice. No, vamos a hacer preguntas de varias respuestas correctas. Y otra cosa importante en cuanto a las preguntas es, hermanos, no responda sus propias preguntas. No las responda. Nosotros muchas veces le tenemos miedo al grupo cuando se queda el silencio, y muchas veces sucede hasta con los líderes. Yo estoy hablando, hago una pausa y nos quedamos ahí, y por lo general le tenemos un poco de miedo al silencio. Pero yo dejo un momento para que ustedes piensen, para que ustedes razonen, para que ustedes tengan la oportunidad de valorar si desean responder. Muchas veces cuando no vemos respuesta, la tendencia nuestra es responder. Entonces, no, porque eso no es un debate, eso es una clase, y la idea no es dar una clase, la idea es tener un debate, una conversación, un tiempo de compartir unos con otros. ¿Ok? Entonces, evite por todos los medios responder a las preguntas que usted mismo hace. Debemos tener paciencia, debemos esperar. Con el tiempo los hermanos ya no se van a sentir mal con el silencio, no. Tú le das tiempo, lo ves como algo muy natural, muy normal. Una cosa importante cuando estamos llevando
el tiempo de estudio bíblico es aprender a escuchar, aprender a escuchar. Cuando estamos conectados, aquí yo no tengo control de lo que ustedes están haciendo en sus casas. Cuando estamos en un grupo, muchas veces le damos la palabra a alguien. Esa persona habló, pero lo que dijo esa persona provocó un debate en un pequeño grupo. Entonces ya hay otra persona hablando, pero todavía está un grupo por allá, otro grupo por allá, comentando acerca de lo otro. Nosotros tenemos que mantener a todos enfocados en quien está conversando. A nadie le gusta estar hablando y tener gente distraída en otro lado. Si alguien está hablando, alguien está compartiendo algo, debemos nosotros, los líderes, tratar de enfocar la atención de todos a la persona que está hablando. Porque además es parte del respeto. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Sin ser toscos, sin ser bruscos, podemos decirle, hermanos, miren, aquí este hermano está compartiendo algo que yo quisiera que ustedes escucharan, algo bien interesante. Y entonces de esa manera tratamos de traer la atención de los demás sin estar regañando, ¿verdad? Porque no queremos estar regañando. Nosotros no somos padres, ni ellos son niños para estarlos regañando, pero sí buscar esas maneras en las cuales podemos llamar la atención hacia la persona que está compartiendo. Resista la tentación de interpretar de interrumpir la narración de alguien. Si alguien está contando algo, no lo interrumpa para hacer otra historia que te parece más relevante o te parece que tiene que ver con lo que está contando. No interrumpa a la persona para hacer un chiste, porque quizás puedes estar tomando algo que es serio y lo puedes estar relajando. Entonces, cuando alguien está contando algo, está abriendo su corazón, está expresando algo, traten de mirarlo, hacer contacto visual con esa persona. Y así se evitan ustedes mismos la tentación de estar entretenido buscando la próxima pregunta o mirando el papel o mirando a otra. No, nosotros los líderes principalmente, enfocados en la persona, porque si no, esa persona no va a querer compartir nuevamente. Se va a sentir ridículo, se va a sentir que está hablando al aire. Necesita que usted y yo le prestemos atención, que hagamos contacto visual, lo miremos a los ojos y prestemos atención a lo que está diciendo. Luego que esa persona, si está respondiendo a algo y usted cree que no es claro, usted puede parafrasear lo que dijo. Usted quiso decir esto y esto y esto. Si es sí, la persona va a decir, sí, exactamente eso. Entonces queda claro para todo el grupo. Si no era eso, la persona va a aclarar, no, no me refería a eso, me refiero a esto. Y siempre hacemos claro todo sin matar ese momento de expresión de alguien que está compartiendo algo. Anime a todos a estar también conectados, como ya dijimos, y agradezca. Cuando alguien comparta, cuando alguien participe, agradézcale por participar, agradézcale por compartir, agradézcale por ser parte y por dar ese testimonio, porque realmente cuando usted hace eso, esa persona o ese hermano o hermana se anima a seguir compartiendo. Es importante que tome tiempo para agradecer. Y por último, y ya termino con esto, es la importancia, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. No solamente el estudio que ustedes van a tener, sino que estudiemos nosotros la palabra de Dios. Cuando nosotros diariamente, constantemente estudiamos la palabra del Señor, vamos a tener una innumerable gama de pasajes bíblicos en nuestra mente que quizás no lo sabemos de memoria, pero que podemos citar, que hacen sentido a lo que que pueden apoyar lo que estamos diciendo, enseñando. Es importante que usted y yo nos nutramos de la palabra del Señor, que esa sea nuestra comida. No se concibe un líder espiritual que no lea la Biblia. No se concibe un líder espiritual que no tenga conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Es importante que tomemos el estudio de la palabra de Dios en serio, diario, constante,
y aplicándolo a nuestra vida. Pero también a la hora de estudiar el pasaje que van a discutir en el grupo, estúdielo bien antes de llevarlo al grupo. Estudie el contexto. Muchas veces sacamos un texto fuera de contexto para decir lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros hemos entendido por años o lo que nosotros hemos interpretado. Lo importante no es lo que usted y yo pensemos. Lo importante es qué dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual fue escrito? ¿A quién el autor le habló? ¿Y qué quería decirle el autor a los oyentes cuando les dijo lo que les dijo? ¿Y por qué razón se los dijo? ¿Y cómo eso puede aplicar a mi vida hoy? No saquemos el pasaje nunca de contexto. Leamos, aunque en el grupo solamente leamos un par de versículos, pero usted, antes de llegar allí, usted quiere saber qué dice antes y después de esos versículos. Si es un capítulo completo, usted va a querer saber qué dice el capítulo anterior y qué dice el capítulo posterior. Es importante, hermano, que nosotros tengamos conocimiento de qué realmente está tratando está expresando el autor en el pasaje que estamos diciendo, y no que sea algo forzado, algo que estemos forzando la Biblia. Muchas veces hay pasajes que no son muy claros. Muchas veces hay pasajes bíblicos que no arrojan mucha claridad, pero siempre hay una norma. Los pasajes que no son claros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. No se interpretan a la luz de lo que dicen los diccionarios, ni mi opinión, ni nada de eso. Se estudian a la luz de pasajes más claros. Entonces, cuando usted tenga un pasaje de esto que esté un poquito, que no arroja mucha claridad, apóyense en otros versículos bíblicos, en otros pasajes bíblicos que van más directos a la enseñanza. Sométase a la palabra de Dios. No se suba sobre la palabra del Señor. La palabra es la autoridad. Muchas veces no entendemos la palabra del Señor porque antes de entenderla, tenemos que someternos. Muchas veces no nos hacen sentido la palabra del Señor cuando no nos sometemos primero a ella. Una vez que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, incluso antes de entenderla, entonces se nos va a hacer sentido mucho de lo que en ella está escrito y podemos encontrarle mucha aplicación. Y eso es lo que debemos nosotros motivar e incentivar. Finalmente, hermanos, la oración, un tiempo importante en las reuniones de grupos pequeños. Hay motivos específicos por los cuales orar. Pero el modelo que siempre yo he compartido con ustedes y que es bíblico es orar por medio de la palabra del Señor. Hay motivos que cada uno de los hermanos pueden compartir, pero cuando nosotros semana tras semana nos reunimos, van a ver los mismos motivos de oración. Orar por la guerra en tal lugar, orar por el hambre, orar por los hermanos enfermos. Pero eso enriquece el tiempo de oración cuando nosotros usamos la misma palabra que hemos estado compartiendo, discutiendo, debatiendo para orar. Hay motivos de oración. Quizás el tema de hoy fue acerca de las tentaciones. Bueno, un buen motivo de oración es, Señor, ayúdanos y fortalécenos ante las tentaciones. Y muchos motivos van a salir cuando nosotros buscamos orar por la palabra de Dios. Si alguien le comparte algún motivo de oración, hermanos, asegúrese de escribirlo. Asegúrese de escribirlo. Porque muchas veces se nos olvida, y eso me pasa a mí constantemente, y estoy luchando con eso. A veces los hermanos me comparten algún motivo de oración, y a mí se me olvidó escribirlo. No lo escribí, oré, y entonces después me di cuenta, ay, se me olvidó orar por el motivo que me había dicho la hermana. Qué vergüenza. Bueno, vamos a orar otra vez. Y eso como que es un poco, la gente lo puede tomar, los hermanos lo pueden tomar como un poco falta de delicadeza, falta de empatía, como que al pastor no le importó mucho y a sus líderes. Entonces, una buena práctica es escribirlo y mantener su diario, mantener su
su librito de oración, donde sea, donde usted tenga esos motivos y le dé seguimiento. ¿eh? Es bueno también fomentar un tiempo donde los hermanos puedan orar diciendo una oración. A veces que hay hermanos que oran un montón, hay hermanos que oran largo, y una buena manera es decirle, bueno, vamos a hacer una oración grupal, pero una oración donde cada uno va a decir una oración. Por ejemplo, gracias Señor por el aire que respiramos. El otro va a decir, Señor, mira las enfermedades tal. Señor, mira la pandemia. Pero todos van a compartir una oración. Otra manera es dividiendo grupos más pequeños, quizás en parejas, y así oran unos por otros. Y todos tienen oportunidad para orar. No tienes que hacerlo siempre todo esto, pero en diferentes grupos en diferentes semanas puedes hacer diferentes modelos de oración y así todos participan y se hace bien ameno el tiempo. Hermanos, este es lo que quería compartir con ustedes. Siempre me tomo más tiempo del que debo, pero creo que no me pasé tanto. Ahora, quiero escuchar de ustedes algunas preguntas, algunas ideas. Yo voy a estar anotando. Sepan que este entrenamiento lo he grabado para que también ustedes después puedan un poquito que refrescar la memoria y repasar estas cosas que le he compartido, que son tips para aplicarlo en los grupos pequeños. Por ejemplo, Una pregunta. Ajá. El material que usted va a estar brindando va a ser conforme a las prédicas que usted de los domingos, igual que lo que se estuvo haciendo durante el tiempo virtual. Correcto. ¿O va a ser otro tipo de enseñanza? No sé. Ajá. Por el momento vamos a hacerlo así. Quizás más adelante empecemos una serie y yo les comparto el material con tiempo. Nos preparamos, hacemos un lanzamiento, ustedes van a tener tiempo para prepararse. Pero mientras tanto, lo que estoy pensando es los grupos pequeños, cuando lo empecemos en las casas, vamos a hacerlo por temporadas. Vamos a decir que vamos a hacer 3 meses y después descansamos un mes para darle tiempo a la gente también, a los hermanos, para que no sea sino tomar un descanso de un mes y volvemos otra vez. Siempre vamos a mantener el grupo virtual porque es importante. Hay algunos hermanos que viven muy lejos y no pueden, pero vamos a hacerlo por temporada. Entonces, por el momento, Pamela, sí, vamos a usar el mismo sermón del domingo, el pasaje, más que todo el pasaje bíblico, y quizás se puedan guiar por los puntos, pero estoy seguro que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nosotros la estudiamos, ese mismo pasaje va a arrojar otras ideas más. No una enseñanza opuesta a lo que se dio, porque un pasaje no puede dar dos enseñanzas opuestas, pero sí enriquecer y profundizar más en el mismo pasaje, en el mismo tema. Así que por el momento, yo lo que voy a hacer es que les voy a preparar el cuestionario. ¿Sabe? Le puedo compartir lo que es el mensaje, los puntos del mensaje y el texto bíblico y la idea central. Entonces, ya ustedes teniendo la idea central, el texto bíblico y los puntos, ustedes se pueden sentir en libertad de hacer las preguntas que guíen al debate. Yo al principio voy a elaborar las preguntas o propuestas de preguntas para ayudarles a ustedes, pero va a llegar el punto donde ustedes ya se van a familiarizar bien y van a estar bien van a ser capaces de crear esas preguntas, de hacer esas preguntas que te ayuden a pensar. Pero ustedes van a ver siempre el mismo modelo. Las preguntas van a ser preguntas de observación,
preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. Si ustedes mantienen ese mismo patrón, les va a ser fácil ustedes mismos elaborar esas preguntas. Ok, gracias. Eddie, dime algo. Me asusta cuando no te oigo. No, todo bien, pastor, está bien. Entonces sería bueno que nos entregues el bosquejo, o sea, del sermón del domingo como una guía, entonces. Claro que sí. Eso es algo que voy a hacer. Yo lo hacía con Reader y yo le entrego, por lo general, yo llevo el sermón mío, yo lo hago en Word o muchas veces lo hago en PowerPoint, a veces en Word, a veces en Notes en mi teléfono, porque todo está en dependencia de dónde yo esté trabajando muchas veces. Pero yo se lo envío, se lo puedo enviar por email, se lo puedo compartir por el mismo grupo de Slack y ustedes pueden verlo. Pero además, lo que sí yo voy a hacerles es darle bien claro, no solamente el mensaje, sino darle bien claro la idea central, los puntos y el pasaje bíblico. Y al principio se lo voy a dar también con las preguntas sugeridas para el debate. Ya con el tiempo, ustedes van a coger práctica en eso. Van a agarrar práctica. Ok. Yo también quería proponer, y es algo que yo hacía antes, no con el grupo virtual, pero en otros grupos de estudio bíblico, que le daba oportunidad a los participantes de ellos hacer sus preguntas al final. Preguntas no necesariamente relacionadas al tema que estábamos tratando en el momento. Y si habían preguntas a las cuales yo no tenía respuesta en esa ocasión, pues los dejaba a ellos en suspenso para la siguiente semana para darle respuesta. Uh-huh. Eso es una buena idea. Lo que sí tiene que tener cuidado de que el tiempo no extenderse. Porque recuerden, tanto el tiempo virtual como el tiempo en las casas, más aún, nosotros queremos respetar el tiempo de las personas que abren sus casas. No queremos mucho más tiempo. A lo mejor después del debate y ya del tiempo como tal del estudio bíblico, se quede más tiempo. Está bien, pero que no quede por el líder, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, líder, tú puedes hacerla y quizás te da tiempo responder. Quizás digan, bueno saberlo, lo voy a anotar y el próximo encuentro, la próxima semana, vamos a comenzar con estas preguntas, vamos dándole respuesta a estas preguntas. Y así puede, pero es muy buena esa idea. Porque van a salir muchas personas con dudas en otros temas o en el mismo tema. Si es el mismo tema, mejor todavía. Pero hay personas que vienen con preguntas, pero tenemos que cuidarnos también porque hay personas capciosas, con preguntas capciosas, que lo que quieren es seguir el debate, y sacar a ver si el reader sabe de verdad de Biblia o no, porque me lo han hecho a mí para probarme a ver si yo sé o no. Entonces, sí, a mí me hacían preguntas, por ejemplo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta guerra y tanta muerte en la tierra y todo eso? La pregunta típica. Sí. y esa pregunta lleva una explicación larga. Entonces, Sí. imagínate. Pero muy bueno eso.